Mi crush, Lucía, me agarró la mano saliendo de química y me pidió, casi suplicando, que no viera su transmisión en vivo donde planeaba quitarse la vida el día siguiente, durante la tercera hora. Sin pensarlo, llamé al 911 para que la ayudaran. 3 años después, en la graduación, encontré una nota en mi casillero con su letra, que decía: me quitaste mi decisión, ahora te voy a quitar todo, pedazo por pedazo, hasta que sepas lo que es perder el control. Yo tenía 15 años la primera vez que Lucía, con quien tenía una amistad desde sexto, me apartó después de clase. Necesito que me prometas algo, murmuró sin mirarme, con esos ojos que siempre me habían gustado. Por un segundo pensé que iba a invitarme al baile. Llevaba semanas armándome de valor, pero algo en su tono me apretó el pecho. Lo que quieras, contesté. Fue ahí cuando me soltó el plan. Llevaba meses pensando en el viernes, en cómo nadie, ni maestros ni papás, la escuchaba, y cómo había tomado el arma de su mamá del cajón con llave. Todo lo tenía listo para terminar con su vida en público, en una transmisión, justo cuando la maestra Lillian estuviera en su clase, el profe Cole en la sala de maestros, y todo el mundo mirando. Quería que todos los que le fallaron vieran lo que iba a hacer. Pero tú no, me dijo, apretando mi mano fuerte. No veas, eres el único que de verdad me vio. Me quedé ahí, helado, con sus dedos entrelazados con los míos, algo que había soñado tantas veces, pero jamás así, no de esa forma. Lucía, no puedes, le susurré. Es la única manera de que aprendan, respondió. Es la única forma de que algo cambie. Esa noche no pegué el ojo. Me la pasé revisando su Instagram, viendo fotos donde su sonrisa nunca le llegaba a los ojos. Me preguntaba si había ignorado las señales, que ya no comía en el recreo, que usaba manga larga aunque hiciera un calor infernal, los poemas bonitos y oscuros que subía. Pensaba en la maestra Lillian, que aunque era dura, tenía 3 hijos. En el profe Cole, nuevo y tratando de hacer las cosas bien. En mis compañeros, viendo todo en vivo. El golpe que sería para la escuela, como tirar una piedra en el agua quieta. Pero Lucía confió en mí, me eligió para contarme su secreto. ¿No era eso importante? A las 3 de la mañana, ya había escrito y borrado 1000 mensajes para ella. ¿Y si estaba exagerando? ¿Y si me odiaba para siempre? ¿Y si perdía a la única que me hacía sentir especial? Pero luego imaginé el otro escenario. Su asiento vacío en química, sus papás en un funeral en vez de la graduación, la transmisión imposible de borrar. Todo por quedarme callado. Como a las 5, marqué a la línea de prevención del suicidio. Me enlazaron con la policía. La voz me temblaba mientras contaba todo. El policía, serio, me pidió datos que me dolía saber. Nombre completo, dirección, la hora exacta. Le estás salvando la vida, me dijo, pero yo sentía que la estaba perdiendo. Llegaron a casa de Lucía a las 7:30, justo cuando acomodaba su celular en el cuarto. Las pastillas estaban listas, la nota ya escrita. Las noticias contaron que fue una intervención de salud mental. Entrevistaron al director, que prometió más recursos y psicólogos, cambios reales. Nunca dijeron nuestros nombres, pero Lucía supo. No volvió a la escuela en 2 meses. Al regresar, ni me volteaba a ver, no contestaba mis mensajes. Sus nuevas amigas la rodeaban como una muralla. Escuché rumores, que la había traicionado, que rompí su confianza, que todo fue por no soportar el rechazo. Eso sí, la escuela sí cambió. Contrataron más orientadores, hicieron programas de apoyo, capacitaron a los maestros para detectar señales. Todos decían que hice lo correcto, pero yo sentía que lo había perdido todo. 3 años después, en la graduación, apareció una nota en mi casillero, su letra inconfundible. Sentí un frío en el cuerpo al leerla. Era corta, pero cada palabra dolía. Me quitaste mi decisión. Me obligaste a vivir cuando yo quería morir. Ahora te voy a quitar todo pedazo por pedazo hasta que sientas lo que es perder el control de tu vida. Esto no ha terminado. L. Las manos me temblaban mientras guardaba la nota. La graduación empezaba en 20 minutos. Mis papás ya estaban en el auditorio apartando lugares. Mi toga y birrete estaban listos, pero yo solo podía pensar en Lucía, en algún rincón de la escuela, planeando algo. Corrí por los pasillos, revisando aulas y baños. Nada. Todo estaba raro, vacío, casi todos ya en el auditorio. Mi corazón iba a 1000 cada vez que abría una puerta y no estaba, hasta que de repente la vi, al fondo del pasillo principal. Traía su toga, de espaldas. Cuando volteó, tenía una expresión fría, calculadora. Levantó el celular y empezó a grabar. Yo no me pude mover. Caminó hacia mí despacio, firme, grabando mi cara. Cuando estuvo cerca, tanto que podía oler su perfume a vainilla como hace 3 años, habló fuerte, asegurándose que la cámara lo captara. ¿Por qué me sigues? Ya te dije que me dejes en paz. Abrí la boca para responder, pero ella se acercó más y bajó la voz a un susurro para que solo yo la oyera. Una palabra y grito. ¿A quién crees que le van a creer? ¿A la chava que casi se quita la vida por bullying o al que la traicionó? Dio un paso atrás y volvió a hablar fuerte para la cámara. Por favor, vete. No quiero problemas. Se dio la vuelta y me dejó ahí, paralizado. Fue entonces que entendí. Ese era su plan. Estaba armando su versión, grabando pruebas. ¿Pero pruebas de qué?
Llegué a la graduación, pero no podía concentrarme. Cada vez que veía entre la gente, me encontraba con la mirada de Lucía, sentada unas filas adelante con su familia, la imagen perfecta de alguien que salió adelante. Cuando dijeron su nombre, todos se pusieron de pie y aplaudieron a la sobreviviente, la historia de éxito. Cuando dijeron el mío, los aplausos apenas se oyeron. Vi las miradas. Algunos seguían recordando los rumores de hace 3 años. El chavo que llamó a la policía por una chica vulnerable, el traidor. Al final mis papás querían fotos. Mientras posábamos junto al letrero de la escuela, vi que Lucía salía al fondo de todas las fotos, siempre observando, grabando con el celular. Mi mamá notó que estaba distraído. ¿Todo bien, hijo? Le sonreí y asentí. ¿Qué podía decirle? ¿Que la chava a la que le había salvado la vida ahora me estaba acosando? ¿Que hasta me había amenazado? Nadie me lo iba a creer. Iban a pensar que estaba alucinando, o peor, que yo era el que la estaba molestando a ella. Los días siguientes se me fueron entre fiestas de graduación y todo el rollo de preparar cosas para la uni. Intenté dejar de pensar en Lucía, diciéndome que seguro solo quería desahogarse y que a lo mejor se le iba a pasar el coraje. Pero entonces empezaron a salir publicaciones. Al principio era leve, una foto en Instagram de la fiesta de graduación de alguien, y ahí al fondo, casi sin que se notara, salía yo mirando hacia donde estaba Lucía. El pie de foto decía, gran fiesta, aunque hay quienes de plano no entienden indirectas. Luego salió un video en TikTok. Era una grabación de las cámaras de seguridad del pasillo de la escuela, donde se veía que yo iba detrás de Lucía. El video estaba editadísimo, porque cortaron justo la parte donde ella me estaba esperando, y solo dejaron cuando yo la seguía. Los comentarios eran horribles. ¡Qué tipo tan raro! Por eso intentó, ya saben, hay quienes no aceptan un no. Reporté el video, pero siguieron subiendo más. Todos editados con toda la mala intención, todos haciéndome quedar como el típico acosador intenso que no la dejaba en paz. Mi Instagram se empezó a llenar de mensajes de extraños diciéndome de todo. Mi Facebook estaba saturado de solicitudes de amistad de cuentas falsas. Traté de buscar a los amigos que teníamos en común, pero Lucía ya los había buscado primero. Les enseñó los videos, les contó su versión, que yo la seguía y que estaba súper asustada. Claro que le creyeron. ¿Por qué no lo harían? A fin de cuentas, ella era la víctima, la que casi se muere. Mis papás empezaron a notarme raro, siempre nervioso, revisando el celular cada 5 minutos y sin poder dormir. Me preguntaron que si me pasaba algo, pero ni siquiera podía explicarles. ¿Cómo les iba a decir que por querer ayudar a alguien, ahora estaba viviendo una pesadilla? 2 semanas después de la graduación, estaba en el súper cuando sentí que alguien me miraba. Me volteé y vi a Lucía al fondo del pasillo, con el celular en la mano. Me sonrió, me saludó y luego se puso a escribir algo. A los segundos mi teléfono sonó. Era una foto mía en el pasillo de los cereales. El pie de foto decía, ni al súper me dejan ir tranquila. Esto ya da miedo. Dejé mi carrito y me salí volando, pero el daño ya estaba hecho. Para cuando llegué a mi casa, la foto ya estaba en el grupo de Facebook del pueblo. La gente decía que había que avisar a la policía, que había que proteger a Lucía, que alguien tenía que hacer algo conmigo. Mi mamá me esperaba en la cocina cuando llegué, toda pálida y con la laptop abierta en la barra. Tenemos que hablar, me dijo. Ya había visto las publicaciones, los videos, los comentarios y quería saber qué estaba pasando en realidad. Traté de explicarle, pero hasta yo sentía que sonaba absurdo. Una conspiración de la chava a la que salvé, videos editados, encuentros planeados. Mi mamá quería creerme. Se le notaba la intención en la mirada, pero la duda también estaba ahí. Me preguntó que por qué Lucía haría todo eso, que qué podría ganar. Le enseñé la nota que me había dejado, pero me dijo que ni siquiera tenía firma, que podía ser de cualquiera. Esa noche me acosté viendo el celular, viendo cómo mi reputación se hacía polvo en tiempo real. Mis amigos me eliminaban, los de la universidad me bloqueaban. 3 años de ser el chavo que salvó una vida, se estaban borrando y ahora en vez de héroe, todos me veían como alguien peligroso. Entonces me di cuenta de algo. En uno de los videos, se reflejaba una sombra en una ventana. Alguien más estaba grabando. Lucía no estaba sola en todo este rollo. Saqué captura y la amplié. El rostro era borroso, pero lo reconocí. Marcus Roybal, uno de los nuevos amigos de Lucía, el que más gritaba que había que protegerla de mí. Por fin tenía una prueba real, pero ¿qué iba a hacer con eso? ¿Quién me iba a creer? No dejo de preguntarme qué está pensando Lucía con todo este plan de venganza. Claramente esto lo tenía planeado desde hace tiempo, pero ¿por qué hasta ahora? Hay algo en el momento que me hace pensar que hay algo más detrás, algo que está pasando en su vida justo ahora. Y lo peor, ¿cuál era el objetivo de todo esto? La nota decía que me iba a quitar todo, pedazo por pedazo. Mi reputación ya estaba hecha trizas. ¿Qué seguía? Mi celular vibró. Otro mensaje, pero ahora de un número desconocido. Esto es solo el comienzo. Que duermas bien. Venía con una foto de mi casa, tomada desde la banqueta de enfrente esa misma noche. Me paré de un brinco y miré por la ventana. La calle estaba vacía, pero sabía que alguien andaba ahí afuera, al pendiente, planeando. Y yo ya no tenía mucho tiempo para averiguar cómo detenerla. Corrí al cuarto de mis papás y desperté a mi papá. Gruñó y vio la hora, pero al verme la cara se levantó en corto. Le enseñé la foto y le conté todo lo más rápido que pude.
Agarró una linterna y se salió mientras mi mamá llamaba a la policía. Los policías llegaron en menos de 15 minutos. Tomaron mi declaración, revisaron la foto y buscaron alrededor. No encontraron nada, ni huellas, ni señal de que alguien hubiera estado ahí. Un oficial dijo que a lo mejor la foto la habían tomado antes con temporizador. El otro preguntó si había tenido problemas recientes con alguien. Les conté lo de Lucía, les mostré las publicaciones y los videos. Tomaron nota, pero me di cuenta de que no me creían del todo. Uno de ellos se llevó aparte a mis papás para hablar. No escuché qué les dijo, pero vi la cara de preocupación de mi mamá. Cuando se fueron, mis papás se sentaron conmigo. Mi papá sugirió que tal vez necesitaba hablar con alguien, un terapeuta o algo así. Mi mamá comentó que el estrés de la graduación y la uni a veces le pega a la gente de formas raras. No decían que no me creían, pero tampoco decían que sí. Esa noche no dormí, solo me la pasé actualizando las redes, viendo cómo seguían los ataques. Cada vez salían más publicaciones, fotos desde todos los ángulos en el súper que ni cuenta me di cuando las tomaron, videos de la graduación donde se veía que miraba a Lucía, todo perfectamente armado para contar la historia de un tipo obsesionado. Cuando amaneció ya tenía 17 llamadas perdidas, no para ver cómo estaba, sino para pedirme que parara, que dejara en paz a Lucía, que buscara ayuda. Mi mejor amigo de la secundaria me mandó un mensaje larguísimo diciéndome lo decepcionado que estaba, que nunca pensó que yo podía ser así. Decidí defenderme. Hice un documento con fechas y horas, señalando cómo estaban editados los videos, marcando todas las inconsistencias. Escribí una publicación bien larga contando mi versión, cómo le salvé la vida a Lucía, lo de la nota, todo. En menos de una hora la borraron, reportada por acoso. Mi cuenta fue suspendida temporalmente por violar políticas de la comunidad. Mientras tanto, las publicaciones de Lucía ahí seguían, cada vez con más vistas y más comentarios llenos de odio hacia mí. Faltaban 3 días para la inducción en la universidad, y llevaba meses esperando ese nuevo comienzo en una escuela que estaba a 2 horas de aquí, donde nadie tenía idea de mi pasado. Ahora lo único que me preguntaba era si esa historia iba a seguirme hasta allá. Esa tarde fui al centro comercial a comprar cosas para mi dormitorio, caminando con la cabeza baja, sin querer cruzar miradas con nadie que pudiera reconocerme. Justo estaba guardando unas bolsas en la cajuela de mi coche cuando escuché una voz inconfundible. Marcus Roybal estaba detrás de mí, acompañado de otros 2 chavos de la escuela. No se veían amenazantes ni nada, solo estaban ahí, mirándome. Marcus levantó su celular. Esta vez no estaba grabando, solo me mostraba la pantalla. Era un grupo de chat con más de 50 personas. Se llamaba Protegiendo a L. Marcus deslizó entre los mensajes y vi que la gente hablaba de mi paradero, compartía supuestos avistamientos, hasta planeaban cómo intervenir si me acercaba a Lucía. Había mensajes de desconocidos que ni había visto en mi vida, pero que se habían unido después de que los videos se hicieran virales. Marcus guardó su teléfono y los 3 se fueron en silencio. El mensaje era clarísimo. Toda una red de gente convencida de que yo era peligroso me estaba vigilando. Manejé a casa con la cabeza hecha un lío. Esto ya no tenía que ver solo con Lucía. Ella había creado un movimiento. Se había vuelto símbolo de supervivencia. Y yo era el ejemplo de todo lo malo de los hombres que no saben aceptar un no. La verdad ya no importaba. La historia había cobrado vida propia. Más tarde, mi mamá tocó la puerta de mi cuarto. Había estado llorando. Alguien mandó mensajes a su trabajo diciendo que su hijo era un peligro. Su jefe la llamó a una reunión, y aunque no iban a hacer nada todavía, le sugirió que quizás sería mejor tomarse un tiempo hasta que pasara el escándalo. Mi papá estaba en la sala, serio, su laptop enfrente. Me mostró lo que había encontrado. Alguien había hecho una página web solo para exhibirme. Tenía los videos, fotos, capturas de supuestas conversaciones donde yo decía cosas horribles. Eran conversaciones falsas, pero parecían reales. Abajo, la página tenía un contador. Días desde el último incidente, 0. Se reiniciaba cada vez que alguien reportaba que me había visto cerca de Lucía, aunque solo estuviera en el mismo pueblo. Mis papás intentaban apoyarme, pero yo notaba la tensión. Mi mamá no dejaba de preguntarme si había algo que no les había contado. Mi papá sugería que a lo mejor era mejor esperar un semestre antes de entrar a la universidad, dejar que las cosas se calmaran. Esa duda en sus voces dolía más que todo el odio en las redes. Esa noche tomé una decisión. Necesitaba pruebas, algo real que mostrara que Lucía estaba detrás de todo esto. Empecé por Marcus Roybal. Encontré sus perfiles en redes, revisé su historial. 3 meses atrás, justo cuando Lucía regresó a la escuela, sus publicaciones cambiaron. Ahora todo era sobre salud mental, prevención del suicidio, proteger a sobrevivientes. Y en cada post sobre Lucía, había algo raro, una frase, un hashtag, todo parecía planeado. Busqué más y vi que Marcus y quienes más publicaban sobre mí se habían hecho amigos de Lucía al mismo tiempo. Todos usaban el mismo lenguaje en sus publicaciones.
Era clarísimo que estaba armado. Luego encontré algo interesante, una foto de una fiesta 2 semanas antes de la graduación. Al fondo, casi sin notarse, estaba la laptop de Lucía. En la pantalla se veía un documento titulado Proyecto Restauración. Acerqué lo más que pude la imagen y alcancé a distinguir fases, cronogramas, objetivos. No era mucho, pero era un inicio. Guardé todo en una carpeta de pruebas, aunque sabía que necesitaba algo más. Alguien por dentro que confirmara lo que Lucía estaba tramando. Pensé en Sara, una chava de nuestra clase de química que era amiga de Lucía antes de que todo reventara. Fue de las pocas que no se pusieron de un lado de inmediato, después de todo el drama. Tal vez me escucharía. Fui a buscarla a la librería del centro, donde trabajaba. Cuando me vio llegar puso cara seria, pero no salió corriendo ni pidió ayuda. Me acerqué despacio y con las manos a la vista, sin invadir su espacio. Le pregunté si podíamos platicar. Dudó, vio alrededor de la tienda vacía y luego señaló una mesa en el fondo. Nos sentamos en una mesa chiquita. Ella estaba tensa, como lista para salir disparada. Le expliqué todo lo más calmado que pude. La nota, los videos, la coordinación que había notado. Sara escuchó sin decir nada hasta que terminé. Luego se quedó en silencio un buen rato. Entonces me soltó algo que me dejó helado. Lucía se le había acercado meses antes, queriendo que se sumara a lo que llamaba su proyecto de recuperación. Se lo pintó como una forma de retomar el control, demostrar que las sobrevivientes podían empoderarse, pero los detalles le dieron mala espina. Lucía hablaba de justicia, de asegurarse de que la gente entendiera las consecuencias, de dar lecciones. Sara decidió no meterse, y Lucía la dejó de lado. Ahora veía todo lo que pasaba en internet y tenía miedo, pero no de mí, sino de lo que Lucía podía hacer. Aceptó ayudarme, aunque con cuidado. Todavía tenía acceso a algunos chats grupales y podía ver parte de la planeación. Me advirtió que Lucía era astuta. Todo parecía espontáneo, pero no lo era. Quienes la ayudaban realmente creían que protegían a una víctima. Los días siguientes, Sara me fue pasando información. Lucía tenía todo planeado por fases. Primero, aislarme de mis redes de apoyo. Segundo, escalar la situación para hacerme ver más peligroso. La tercera fase se llamaba resolución, pero Sara no pudo averiguar en qué consistía. Yo vivía con la ansiedad todo el tiempo. Cada vez que salía a la calle alguien me tomaba fotos. Cada movimiento que hacía lo documentaban y lo distorsionaban. Mis papás recibían presión de todos lados. Viejos amigos me dejaron de hablar. Y la universidad a la que iba a entrar me llamó porque también les llegaron rumores. Pero entonces Lucía cometió un error. Se confió demasiado. Yo estaba en la gasolinera cuando la vi llegar, como siempre, con el teléfono en la mano. Esta vez me habló directo, bajito, fingiendo que escribía. Me dijo que podía hacer que todo acabara. Solo tienes que admitir públicamente que me salvaste la vida por razones egoístas, que estabas obsesionado conmigo, que violaste mi autonomía. Ya tengo la declaración lista. Si la publicas, si grabas un video diciéndolo, paro mi campaña. Le pregunté por qué hacía esto y su expresión se endureció. Me quitaste mi decisión, mi momento de control. Me convertiste en víctima, en estadística, en alguien a quien rescatar. Llevo 3 años siendo tratada como si fuera de cristal, y todo es por tu culpa. Ahora sí que voy a demostrarle a todos quién eres realmente. Grabé nuestra conversación con mi celular escondido en el bolsillo. El audio estaba feo, pero se escuchaba claro que era su voz y lo que decía. Por fin tenía algo que podía usar, pero cuando intenté hacerlo me topé con otra pared. El sonido estaba tan distorsionado que cualquiera podía decir que era falso. Lucía, rapidísimo, lo presentó como si yo estuviera inventando pruebas, como una muestra de lo desesperado y peligroso que, según ella, me estaba volviendo. El acoso se puso peor. Mis papás ya no aguantaban más. A mi mamá le dieron una suspensión administrativa en el trabajo. Y para acabarla, Marcus andaba con su celular grabando todo como si fuera cazador de recompensas de las redes, el colmo del drama moderno. Ya no hay antorchas ni trinches. Ahora la gente te saca del pueblo a punta de chats grupales y compartir tu ubicación. Los clientes de mi papá empezaron a llamar, preocupados por lo que pasaba en la familia. Me sentaron a platicar y me dijeron que a lo mejor era irme a casa de mi tía, en otro estado, aunque fuera por un rato, hasta que las cosas se calmaran. En ese momento me di cuenta de que justo eso era lo que Lucía quería, alejarme, hacer que me fuera. Pero ya casi no tenía opciones y mi familia la estaba pasando fatal. Dije que lo iba a pensar. Esa misma noche Sara me mandó un mensaje súper urgente. Había encontrado información sobre la famosa fase 3, la resolución, que Lucía tenía planeada para la próxima semana, justo antes de que yo me fuera a la universidad. No tenía todos los detalles, pero era algo sobre una confrontación final, algo con lo que Lucía sentenciaría todo para siempre. Esa noche no pude dormir, me la pasé dándole vueltas. Lucía había armado una trampa tan perfecta que si me defendía, quedaba como culpable. Si huía, igual. Si me quedaba quieto, el acoso seguiría hasta que algo explotara. Mi familia ya no aguantaba la presión, y mi futuro se veía cada vez más lejos. Pero entonces me acordé de algo. Las cámaras de la escuela, las que habían grabado el video editado donde se supone que yo seguía a Lucía. Las grabaciones completas iban a mostrar la verdad, como ella me estaba esperando.
cómo planeó todo ese encuentro. El problema era conseguir esas grabaciones, porque la escuela estaba cerrada por vacaciones y no podía llegar así nomás a pedirlas. Pero conocía a alguien que podía echarme la mano, el profe Cole, a quien Lucía había tratado de traumar con su transmisión en vivo. Él seguía en la escuela dando clases en verano. Le mandé un correo, súper cuidadoso, contándole lo que estaba pasando. Sinceramente no esperaba que me contestara, pero al día siguiente me respondió y me dijo que quería verme. Nos citamos en una cafetería de un pueblo cercano. El profe Cole se veía cansado, más grande de lo que lo recordaba. Me contó que había estado siguiendo el chisme en internet y que había cosas que no le cuadraban. A los dos nos dio clase, a Lucía y a mí, y conocía bien cómo éramos. No podía darme el video directo, pero podía pedirlo como parte de una revisión de seguridad en la escuela. Iba a tomar tiempo, pero ya era algo. Mientras platicábamos, me soltó algo que me dejó pensando. Después de que Lucía regresó a la escuela, escribió un ensayo sobre cómo recuperar el poder tras un trauma. Le impresionó cómo escribía, pero el contenido lo puso nervioso. Lucía hablaba de justicia, de equilibrio, de hacerle entender a quién te hirió el dolor que causó. El profe guardó una copia, como hace con todos los trabajos de alumnos que le preocupan. No podía dármelo, pero me dijo que si todo esto acababa en manos de las autoridades, podía ser relevante. Salí de ahí con un poco de esperanza, la primera en semanas, pero también sabiendo que me estaba quedando sin tiempo. Tenía la advertencia de Sara sobre la fase 3 dando vueltas en la cabeza. Lucía estaba por hacer algo fuerte, definitivo. Los siguientes días fueron un frenesí de preparativos. Yo documenté todo lo que pude, y Sara siguió consiguiendo información con cuidado. Mis papás, por fin, empezaron a notar lo que yo ya les había dicho, que todo estaba demasiado coordinado y que la cosa iba subiendo de tono de forma muy calculada. Entonces, Sara consiguió los detalles. Lucía planeaba montar una confrontación final donde yo iba a quedar como el agresor. Tenía todo listo, testigos, grabaciones, y sabía perfectamente mis horarios y rutinas. Iba a ser la prueba irrefutable de que yo era peligroso y la excusa para lo que viniera después. Pero saber su plan me dio ventaja. Por primera vez, pude prepararme y decidir no estar donde ella esperaba, tener yo a mis propios testigos y cambiarle la jugada. El día llegó en un abrir y cerrar de ojos. Según Lucía, yo tenía que ir al banco esa mañana. Había averiguado todo eso con su red de amigos. En vez de ir, mandé a mi papá y me quedé en casa. Efectivamente, mi papá me contó que vio a Lucía ahí, rodeada de varios, todos acomodados como actores, con el celular listo. Cuando vio que no llegué, me la imaginé furiosa, viendo su plan desmoronarse, pero sabía que no se iba a rendir, que iba a buscar otra oportunidad. En la tarde, se fue por todo. Llegó a mi casa. Yo estaba en mi cuarto cuando escuché el timbre. Mi mamá abrió y vi que era Lucía, con su vocecita dulce y preocupada, preguntando si yo estaba. Dijo que quería verme porque le preocupaba cómo me sentía, que quería aclarar todo. Mi mamá, todavía aferrada a que podía haber una solución, la invitó a pasar. Desde el cuarto, escuché cómo Lucía contaba su versión, hablando de malentendidos y de que quería dejar todo atrás. Mi mamá me llamó para bajar. Yo sabía que era otra trampa, pero también entendí que no podía esconderme siempre. Agarré mi celular, lo puse a grabar y bajé. Lucía, sentada en el sillón, se veía toda vulnerable, como la víctima perfecta. Cuando me vio puso cara de susto, pero yo alcancé a ver esa sonrisa disimulada antes de que la ocultara. Empezó a hablar de perdón, de que todo quedara atrás, y luego se levantó y se acercó. Yo no me moví, me quedé en mi lugar y seguí grabando todo. De repente, pegó un grito, dio un brinco hacia atrás y tiró una lámpara, que se rompió en el piso, mientras gritaba que yo había intentado agarrarla. Pero mi mamá había visto todo. Yo ni me moví. Me quedé exactamente donde estaba. Por primera vez, la máscara de Lucía se cayó. Nos miró a las dos, dándose cuenta de que la había regado. Mi mamá vio la verdad. Su actuación no funcionó. Lucía trató de componerla diciendo que se asustó, que estaba nerviosa conmigo, pero el daño ya estaba hecho. Mi mamá le pidió que se fuera. Al juntar sus cosas, Lucía me fulminó con la mirada. Ya en la puerta, se me acercó y me susurró que esto no se acababa aquí, que iba a hacer que todos supieran qué clase de persona era yo. Pero su amenaza ya no tenía peso. Había exagerado tanto que ya nadie le creía. Cuando se fue, mi mamá se quedó callada, en shock. Por fin había visto todo con sus propios ojos. La manipulación, la actuación. Por primera vez desde que empezó todo esto, me creyó completamente. Le llamamos a mi papá para que regresara del trabajo y juntos revisamos todo lo que yo había documentado. Ahora los patrones eran clarísimos. La forma en que todo estaba coordinado, cómo había ido subiendo de tono, lo frío y calculado que era todo. Mis papás estaban furiosos, pero no conmigo, sino con ellos mismos por haber dudado, y también con Lucía por lo que le hizo a nuestra familia. Pero sabíamos que no era suficiente. La red de Lucía seguía activa, todavía moviendo su versión. Un tropiezo no la iba a detener. Necesitábamos algo contundente. Fue justo entonces cuando el profe Cole nos llamó.
Había conseguido los videos de las cámaras de seguridad por los canales oficiales. No me los podía dar directo, pero los revisó como parte de su chamba para evaluar protocolos de seguridad. Lo que vio lo preocupó tanto que sintió la obligación de reportarlo a la administración y recomendar que llamaran a las autoridades. En el video se veía clarito cómo Lucía me estaba esperando, acomodándose, sacando su cel. Se notaba perfecto que ella era la que se acercaba a mí, no al revés. Todo lo que había dicho de ese encuentro quedaba desmentido. De ahí todo se movió rapidísimo. La administración de la escuela, temiendo por posibles broncas legales, arrancó una investigación propia. Encontraron más videos, más pruebas de que todo estaba planeado. Algunos de los amigos de Lucía, ya cuando los entrevistaron en serio, admitieron que les pidieron grabar ciertos encuentros y subir ciertas cosas. El castillo de naipes se estaba cayendo. Sara se la jugó al 100 y entregó la última prueba. Capturas del chat donde Lucía detallaba paso a paso qué quería lograr, cómo y por qué. Ahí decía clarito que su plan era destrozarme como venganza por haberle salvado la vida. Los mensajes eran tan claros que no dejaban lugar a dudas. Todo con mala intención, todo planeado. Pero aunque por fin la verdad estaba saliendo, yo no sentía alivio. Lucía estaba batallando con problemas graves de salud mental, traumas por su intento fallido y todo lo que vino después. Canalizó su dolor en venganza, pero era dolor real. Poco a poco, la gente en internet empezó a cambiar su versión. Los que antes se habían ido directo a juzgarme ahora dudaban. Algunos hasta se disculparon. Otros mejor desaparecieron y borraron sus publicaciones. Bajaron el sitio web sobre mí, y los trabajos de mis papás ya no los presionaban. Mis amigos empezaron a buscarme con cuidado, pidiendo perdón. La universidad hasta me informó que ya no estaban preocupados por el tema, pero el daño ya estaba hecho. Mi reputación estaba destruida, mi familia dolida, mi confianza en la gente hecha pedazos. Y Lucía, aunque todo se estaba sabiendo, todavía tenía seguidores que creían que yo había manipulado las pruebas. Pensé en la chava a la que traté de salvar hace 3 años, la de los ojos bonitos que un día me agarró la mano. Yo solo quería ayudarla, ser su héroe. Al final, terminé siendo el villano de su historia, la representación de todos los que alguna vez le arrebataron su decisión. Cuando me estaba preparando para irme a la universidad, tratando de salvar lo que quedaba de mi futuro, recibí un último mensaje de un número desconocido. Esta vez no era una amenaza, era una especie de disculpa. Decía que Lucía estaba hospitalizada y por fin recibiendo ayuda. Me explicaban que ya entendía que estuvo mal lo que hizo, pero que todavía no podía perdonarme por haberle salvado la vida. Necesitaba sentir que controlaba algo, y hacerme pedazos le dio esa sensación, aunque fuera por un rato. Borré el mensaje sin contestar. Ya no había nada más que decir. Ese agosto, mis papás me llevaron a la universidad una mañana nublada. No hablamos casi nada en el camino. Todos veníamos molidos por meses de miedo y presión. Pero estábamos juntos. Habíamos sobrevivido. Mientras bajábamos mis cosas en el dormitorio, vi a otras familias haciendo lo mismo. Familias normales con problemas normales. Chavos emocionados por su futuro. Papás mitad orgullosos, mitad nerviosos. Les envidiaba su tranquilidad. Mi roomie parecía buena onda. Ni sabía quién era yo, ni conocía mi historia. Era como empezar de cero, o al menos tan de cero como se puede en tiempos de internet. Sabía que tarde o temprano alguien iba a conectar los puntos, pero por ahora podía fingir que solo era un estudiante más. ¿Videos de seguridad que muestran todo perfecto? Qué conveniente que justo el profe Cole los consiguiera cuando más se necesitaban. El momento en que Lucía fue a mi casa también se sentía falso, demasiado planeado. Había sido súper cuidadosa siempre. ¿Por qué de repente hacer cosas evidentes frente a testigos? Esa noche, ya solo en mi cuarto, me quedé pensando en las decisiones. La de salvar a Lucía, la de ella de destruirme, y cómo ambos tendríamos que cargar con eso siempre. Le salvé la vida, pero también le quité algo. Ella, a cambio, intentó quitarme todo. Nadie ganó. Los dos perdimos algo. Mi cel vibró con un mensaje de mi mamá preguntando cómo estaba. Luego otro de Sara deseándome suerte. Hasta el profe Cole mandó un correo corto esperando que todo estuviera bien. Esa gente estuvo conmigo cuando más lo necesité, y eso tenía un valor enorme. Miré mi cuarto, las paredes en blanco listas para llenarse de recuerdos y nuevas experiencias. No era la universidad que imaginé, pero era la que me tocó vivir. Al día siguiente, la alarma de mi roomie me despertó. Él bufó, me aventó una almohada y me preguntó si quería desayunar. Le dije que sí, algo simple, algo normal, pero después de meses de vivir todo menos eso, se sentía como una gran victoria. Empezaron las clases y me perdí en ellas, agradecido de tener esa distracción. Psicología, irónicamente, se volvió mi favorita. Entender por qué la gente hace lo que hace, cómo el trauma cambia a las personas, cómo el dolor puede convertirse en algo destructivo. Las semanas pasaron y la historia no me alcanzó tan rápido como pensé. Cuando por fin se supo, la reacción de mis compañeros me sorprendió. Algunos tenían curiosidad, otros fueron comprensivos, unos pocos me evitaban, pero la mayoría entendía que siempre hay dos versiones de las cosas. Incluso logré hacer amigos de verdad, que sí sabían mi historia y aún así decidieron conocerme. No hablábamos mucho del tema, pero cuando salía,
Me escuchaban sin juzgarme. Una noche, estudiando en la biblioteca, me topé con un artículo sobre Lucía. Estaba dando una charla en un evento de salud mental, contando su historia de supervivencia. El artículo hablaba del chavo que llamó pidiendo ayuda y le salvó la vida, pero nunca mencionó mi nombre y usaba un tono frío, objetivo. Ella estaba sanando a su manera, encontrando su propio rumbo. Cerré el artículo y volví a mis estudios. Los dos seguíamos adelante por caminos distintos, cargando nuestras cicatrices y nuestras historias. La chava de ojos bonitos que quiso rendirse, el chavo que la salvó y pagó el precio. Dos jóvenes que tomaron decisiones que al final lo cambiaron todo. Mi celular vibró. Era un mensaje del grupo de estudio preguntando si iba a ir. Guardé mis cosas y salí rumbo a la noche, al bullicio, a las risas y a esos dramas universitarios normales que no tienen nada que ver con el pasado. La neta, lo volverían a hacer. Aunque supiera el costo, haría esa llamada otra vez porque Lucía estaba viva, lastimada, enojada, pero viva. Ahora tenía la oportunidad de sanar, de crecer, de llegar a ser quien realmente era. Eso debía significar algo. Caminando por el campus, pensaba en las segundas oportunidades, en cómo Lucía tuvo la suya, aunque no la buscara, en cómo yo estaba recibiendo la mía, intentando construir una vida más allá de todo lo que pasó. Probablemente nunca volveríamos a hablarnos. El daño era demasiado fuerte, el dolor, muy reciente, pero en algún lugar, ella estaba aprovechando la vida que le ayudé a recuperar, y yo estaba haciendo lo mismo con la mía. No era el final que ninguno de los dos imaginó, pero era un final con el que podíamos vivir. La primera vez que sentí que mi nuevo comienzo no era tan nuevo como pensaba fue en mi segundo mes en la universidad. Iba de regreso de la clase de psicología cuando, al cruzar la explanada, vi a alguien conocido y sentí que el estómago se me hacía nudo. Marcus Royville estaba junto al centro estudiantil, platicando con alguien de mi dormitorio. Me metí rápido a la biblioteca con el corazón en la garganta. No podía ser coincidencia que Marcus estuviera aquí. La universidad está a 2 horas de mi casa y él jamás mencionó venir de visita. Lo observé por la ventana mientras le enseñaba algo en su teléfono al otro chavo, que luego asintió y señaló hacia mi edificio. Esa tarde encontré a mi roomie todo raro. No dejaba de verme mientras fingía estudiar y su celular no paraba de sonar. Cuando le pregunté si todo estaba bien, solo murmuró que estaba cansado y se fue al área común. Los días siguientes, el ambiente en el dormitorio cambió. Las pláticas se callaban cuando yo entraba. Personas que eran buena onda de repente ya no tenían tiempo. El grupo de estudio dejó de invitarme. De la nada, mis nuevos amigos siempre estaban ocupados. Reconocí el patrón de inmediato. La fase de aislamiento, igual que antes. Pero ¿cómo era posible? Se suponía que Lucía estaba recibiendo ayuda y enfocada en su recuperación, a menos que no fuera cierto. Una noche, Sara me mandó un mensaje con una advertencia. Había visto movimiento en algunos chats viejos. Lucía ya tenía semanas fuera del hospital. Les convenció a los doctores de que estaba mejor, que ya entendía sus errores. Pero Sara se enteró, por conocidos en común, que Lucía estaba planeando algo nuevo, algo que ella llamaba su proyecto final. Empecé otra vez a documentar todo, las miradas raras, las pláticas en susurros, la manera en que todos sacaban el celular cuando yo pasaba. Pero esta vez no pensaba esperar a que todo se descontrolara. Tenía que anticiparme a lo que Lucía estuviera tramando. Justo ese semestre, mi profe de psicología nos pidió un ensayo sobre respuestas al trauma y recuperación. Mientras investigaba, empecé a entender mejor el comportamiento de Lucía, esa necesidad de tener control, la dificultad para dejar ir, cómo el trauma a veces se convierte en agresión contra quienes parecen amenazar tu autonomía. No justificaba lo que hacía, pero al menos me ayudó a ver el patrón. Así fue como di con la cuenta de Instagram. Verdad sobre depredadores se empezó a publicar hace 3 semanas, justo cuando dieron de alta a Lucía. Las publicaciones eran cuidadosas, sin nombres, pero los detalles eran clarísimos. Relatos sobre un estudiante hombre que acosaba a chavas vulnerables. Imágenes de cámaras de seguridad que se veían sospechosamente parecidas a mi edificio. Fotos tomadas desde ángulos raros, como si alguien me estuviera siguiendo. La cuenta se hizo viral rapidísimo. Mi universidad siempre ha sido muy protectora con los sobrevivientes y las publicaciones estaban hechas para aprovechar eso. Pronto noté que personas desconocidas me miraban en el comedor o me seguían entre clases. Intenté reportar la cuenta, pero cada vez reaparecía con otro nombre, cada vez más pulida, más convincente. Lucía había aprendido de sus errores. Esta vez no estaba ligada directamente a nada. Dejaba que otros hicieran el trabajo, creando un movimiento que parecía espontáneo. Mis calificaciones empezaron a bajar. ¿Cómo concentrarme en cálculos si sentía que la gente me tomaba fotos en clase? ¿Cómo escribir ensayos si pensaba que tal vez mi laptop estaba hackeada? La paranoia era asfixiante, que era justo lo que ella buscaba. Una noche, mi roomie por fin tronó. Me enseñó los mensajes que había estado recibiendo. Cuentas anónimas advirtiéndole sobre vivir con un tipo peligroso, enlaces a notas sobre seguridad en el campus, historias lo bastante creíbles para sembrar la duda. Me dijo que ya había solicitado cambio de cuarto porque no se sentía seguro. Esa noche no quise regresar al dormitorio y me quedé en la biblioteca. Ahí fue donde conocí a Teo, un chavo de 3er año que trabajaba en el turno nocturno del área de ayuda.
Se dio cuenta de que llevaba varias noches ahí y me preguntó si todo andaba bien. Algo en su tono sincero me hizo confiar y terminé contándole todo. No toda la historia, pero sí lo suficiente. Que alguien de mi pasado quería arruinarme la reputación, que me sentía atrapado y solo. Theo me escuchó sin juzgar y luego me contó cómo en su primer año, su ex comenzó una campaña para desprestigiarlo después de cortarlo. Me platicó que aprendió a documentar todo, a crear una red de apoyo, a no dejar que el dolor de otra persona arruinara su futuro. Me presentó a otros que habían pasado por cosas similares. No era un grupo de apoyo formal, solo estudiantes que sabían lo que era ser el blanco de alguien. Me enseñaron tips prácticos, cómo revisar si había cámaras escondidas, cómo proteger mis redes, cómo reconocer tácticas de manipulación. Pero Lucía siempre iba un paso adelante de lo que yo alcanzaba a prevenir. Las cuentas de Instagram se volvieron más específicas, más dañinas, con detalles que solo alguien de nuestra prepa podía saber, distorsionados lo suficiente para sonar siniestros. Nunca mencionaban mi nombre, pero cualquiera que me conociera podía atar cabos. La seguridad del campus me llamó para una reunión porque habían recibido varios reportes sobre mi comportamiento. Nada tan grave como para tomar medidas, pero sí suficiente para abrirme un expediente. Me sugirieron que buscara ayuda psicológica y me dieron folletos sobre conducta apropiada. La cara del oficial dejaba claro que pensaba que, si el río suena, es porque agua lleva. Sentía que otra vez estaba perdiendo, pero esta vez tenía a gente de mi lado. Theo y sus amigos me ayudaron a juntar pruebas por mi cuenta. Rastreábamos direcciones IP de cuentas anónimas, buscábamos patrones en los horarios de las publicaciones y descubríamos fotos de stock usadas para inventar víctimas. Fue entonces que Sara mandó otro mensaje urgente. Había escuchado algo espantoso. Lucía venía al campus. Y no solo de visita, se iba a mudar ahí. Convenció a sus papás de que estar cerca de mí la ayudaría a sanar y que enfrentar su trauma era necesario para recuperarse, así que le rentaron un departamento cerca del campus. Sabía que estaba a punto de empezar la siguiente fase y que iba a ser peor. Ahora Lucía tendría acceso a todo, mi horario, mis rutinas, mis lugares seguros. Podía armar encuentros que parecían casuales, pero no lo eran. Podía construir su historia en tiempo real. Pensé en irme, cambiarme de escuela, empezar de cero, pero huir solo haría que pareciera culpable y no había garantía de que no me siguiera de nuevo. Tenía que terminar aquí. Theo me ayudó a prepararme. Hicimos un mapa del campus marcando cámaras y puntos ciegos, organizamos un sistema para que siempre estuviera acompañada cuando fuera necesario. Hasta contactamos al señor Cole para que diera una declaración por escrito, aunque sabíamos que no iba a pesar mucho. Marcus, jugando al detective con el teléfono y haciéndose el turista, es lo máximo. Trae la vibra de Johnny venía a causar problemas, pero todos saben que nadie maneja 2 horas solo para ver la arquitectura del campus. El día que Lucía llegó, se sintió un cambio. La gente que ya dudaba de los chismes, volvió a creerlos y empezaron a circular historias nuevas. Hasta salieron testigos con nuevas preocupaciones. La vi por primera vez afuera del edificio de psicología. Se veía diferente, más sana, más segura. Hablaba animada con un grupo de estudiantes y cuando me notó, ni pestañeó, siguió como si yo no estuviera. Pero su indiferencia era todo menos casual. Estaba marcando territorio, construyendo su propia red. Cada interacción era parte de su estrategia. Los encuentros empezaron sutiles. De repente aparecía en la cafetería justo después de que yo llegaba, obligándome a decidir si me quedaba o me iba. Se sentaba atrás en mi clase de psicología, aunque ni estaba inscrita. Estaba en todas partes, pero siempre fuera de alcance. Y mis nuevos amigos empezaron a sufrir las consecuencias. A Theo le llegaron amenazas anónimas. A otros les hackearon las redes y publicaron fotos vergonzosas. El mensaje era claro. Ayudarme tenía precio. Algunos se alejaron y no los culpo, pero otros, como Theo, se quedaron firmes. Ya me ha tocado enfrentarme a gente así y no voy a dejar que ganen, me dijo. El punto de quiebre vino de donde menos lo esperaba. Mi profesora de psicología me llamó aparte y me dijo que notó que Lucía asistía a las clases sin estar inscrita y que ella también había recibido mensajes anónimos que claramente estaban coordinados. Como experta en conducta, reconoció al vuelo la manipulación, pero me explicó que no podía intervenir directamente. Me recomendó revisar las políticas de la universidad sobre acoso y hostigamiento, no para denunciar de inmediato, sino para conocer mis derechos y mis opciones, y me hizo notar que la universidad se tomaba muy en serio eso de meterse a clases sin autorización. Eso me dio una idea. En vez de enfocarme en defenderme de los ataques de Lucía, podía documentar sus violaciones reales. Meterse a clases donde no estaba inscrita, entrar a edificios usando credenciales ajenas, crear un ambiente hostil para otros estudiantes. Theo y yo nos dedicamos durante semanas a juntar pruebas sólidas, dejando de lado los rumores y documentando cada vez que Lucía aparecía físicamente, cuando iba a mis clases, cuando entraba a mi dormitorio sin permiso, cuando me tomaba fotos sin que yo lo supiera. Juntamos videos de las cámaras donde se le ve colándose a edificios restringidos, registros donde mentía para justificar su presencia, fotos donde me tomaba fotos en clase. Pero sabía que solo con documentos no bastaba. Necesitaba que se delatara frente a testigos,
como cuando perdió el control en mi casa. La oportunidad llegó en un taller de seguridad sobre intervención de testigos, y estaba segura que Lucía no se lo iba a perder. Y sí, ahí estaba, con su nuevo grupito. Cuando la facilitadora pidió ejemplos de sentirse inseguro en el campus, levanté la mano y, con toda calma y sin decir nombres, conté que alguien me seguía entre clases, me tomaba fotos sin permiso y se metía a conferencias sin estar inscrita. Vi la cara de Lucía endurecerse. Eso no estaba en su guión. Cuando la facilitadora pidió detalles, di fechas, horas y lugares específicos. Vi que otros estudiantes empezaron a sentir y reconocer esos comportamientos. Lucía no aguantó y saltó diciendo que a veces la gente malinterpreta acciones inocentes como amenazas, que tal vez la persona en cuestión tenía sus propios motivos. Su voz era tranquila, pero el coraje se notaba. La facilitadora, con toda la experiencia del mundo, captó la situación al instante y redirigió el tema, pero alcancé a ver que tomó nota. Al terminar, pidió hablar conmigo y con Lucía por separado. Fui primero y le mostré todas las pruebas. Su cara se puso seria cuando las revisó. Ya no eran chismes ni publicaciones en redes, eran violaciones formales al reglamento. Cuando Lucía salió de su reunión, tenía la cara roja. Le informaron que meterse a clases sin estar inscrita era motivo de expulsión, que tomar fotos sin permiso rompía las políticas de privacidad y que tenía que justificar su presencia en los edificios. Pero Lucía no paró ahí. Esa noche, las cuentas anónimas se llenaron de publicaciones nuevas, capturas de pantalla inventadas de supuestos mensajes míos, fotos editadas insinuando cosas que no eran. Todo era parte de un plan bien armado para acabar conmigo antes de que la administración pudiera tomar cartas en el asunto. A las 2 de la mañana me llamó Teo, súper alterado. Alguien le había dicho a la policía que yo planeaba hacer algo peligroso, y por varias denuncias anónimas ya me estaban buscando. Yo no perdí la calma, marqué directo a seguridad del campus y les conté exactamente lo que pasaba. Estaba en mi cuarto, en donde siempre. Cooperé con todo cuando llegaron los oficiales y rápido se dieron cuenta de que todo era un invento. Pero igual, el daño ya estaba. Otro reporte, otro registro con la policía. Al día siguiente tomé una decisión. Ya no iba a estar solo defendiéndome. Fui directo a la administración y levanté una denuncia formal, no por los rumores o la campaña en redes, sino por las violaciones comprobables. Meterse a clases sin permiso, tomarme fotos sin autorización, los reportes falsos a la policía. Dije el nombre de Lucía sin rodeos y entregué todas mis pruebas. Videos de las cámaras, testimonios de testigos, el patrón clarito de acoso. También anexé la declaración del señor Cole y los papeles de la prepa donde ya había quedado asentado el historial. Ahora sí la administración no pudo hacerse de la vista gorda porque esto ya no era de su palabra contra la mía. Las pruebas estaban ahí. Arrancaron una investigación. Lucía quiso decir que todo era venganza, pero la evidencia la hundía. Los videos no mienten. Los reportes a la policía se podían rastrear, y hasta sus amigos, cuando los entrevistaron, reconocieron que ella les pidió espiarme y contarle todo lo que hacía. La investigación duró 2 semanas, y en ese tiempo Lucía se puso cada vez más desesperada. Armó otro numerito, ahora en el comedor, queriendo hacerme perder la cabeza. Pero yo ya estaba lista. Me alejé, no caí en su juego, y dejé que hiciera su show frente a todos. Viendo que no le funcionaba, cometió su peor error. Me agarró del brazo cuando ya me iba, gritando que otra vez me estaba escapando y que no podía afrontar lo que había hecho. Pero esta vez, decenas de celulares grabaron todo. Yo queriendo irme tranquila, ella impidiéndomelo, la agresión de su lado. Llegó seguridad y el incidente quedó captado por varias cámaras. No había manera de tergiversar lo que pasó. Lucía por fin enseñó su verdadera cara y nadie podía negarlo. La administración dio su veredicto una semana después. Lucía fue expulsada. Si volvía, la tratarían como intrusa. Los reportes falsos se turnaron a las autoridades locales y a varios estudiantes que le ayudaron a difundir rumores les pusieron un alto. Pero ni así se rindió Lucía. Publicó un texto larguísimo en redes, diciendo que la estaban callando y que las instituciones solo protegen a los malos. Algunos le creyeron, siempre hay quien lo haga, pero la mayoría ya veía la realidad. Las pruebas eran demasiado claras. Yo pensé que todo había terminado, pero al mes recibí una carta. No era de Lucía, sino de sus papás. Se disculpaban por no haberse dado cuenta de lo que su hija hacía y decían que ahora sí estaba recibiendo ayuda real, con terapia intensiva y especialistas. Me agradecieron por haberle salvado la vida 3 años antes, aunque Lucía no lo quisiera entender así. También venía una carta de ella. Dudé en abrirla. La letra era diferente, más desordenada. No se disculpaba como tal, pero sí aceptaba lo que había hecho. Hablaba de la terapia y de cómo estaba aprendiendo a vivir con la decisión que yo tomé por ella. Terminó diciendo que se iba a cambiar de escuela, bien lejos, y que jamás nos cruzaríamos otra vez. No contesté, no tenía caso, pero guardé la carta.
como recordatorio de que a veces nuestras peores decisiones vienen de un dolor muy profundo. El resto de mi primer año pasó tranquilo. Los chismes se fueron apagando. Llegaron nuevos y los viejos ya nadie los pelaba. Algunos todavía me veían medio raro, pero la mayoría siguió con su vida. Volví a los grupos de estudio, hice nuevos amigos y fui reconstruyendo todo lo que se había caído. Theo se volvió mi mejor amigo. Lo que vivimos juntos nos unió muchísimo. Me presentó a su novia, Margaret, quien también había pasado por un tema de acoso, y así hicimos nuestra pequeña red de apoyo. Mejoré mis calificaciones y mi profe de psicología se convirtió en mentor, ayudándome a entender no solo lo que pasó, sino el por qué. Hice mi trabajo final sobre cómo respondemos al trauma y el ciclo de víctima y agresor. Fue lo mejor que he escrito. Sara siguió en contacto, orgullosa de cómo manejé todo y de que pude defenderme sin volverme cruel. Ella hasta aplicó a derecho, inspirada porque vio que el sistema sí puede funcionar si se usa bien. El señor Cole también me escribió. Se enteró de todo lo de la uni y quiso decirme que estaba orgulloso de mí, que nunca está mal salvarle la vida a alguien, aunque esa persona no lo reconozca. Llegó el verano y sentí que podía empezar de nuevo. Decidí quedarme en el campus, tomar clases, trabajar en la biblioteca. Lo de los papás de Lucía agradeciéndome mientras ella intentaba destruirme se me hacía rarísimo, toda su dinámica muy extraña. ¿En dónde habían estado durante tanto acoso que ahora sí ameritaba terapia con especialistas? Yo necesitaba adueñarme de nuevo de mi espacio, crear recuerdos nuevos que no tuvieran nada que ver con el miedo. Una tarde, mientras estudiaba en mi rincón favorito, me sonó el celular y por un momento se me detuvo el corazón, pensando que era otra amenaza. Pero solo era mi mamá, mandando fotos de una carne asada familiar. La vida diaria seguía, pase lo que pase. Ahí me cayó el 20. Lucía no me ganó. Intentó arrebatarme todo, una cosa tras otra, pero yo fui reconstruyendo cada pedacito. Mi familia seguía ahí, mis amigos de verdad también. Yo todavía estaba en la universidad, avanzando a mi propio futuro. Las cicatrices ahí seguían. Todavía volteaba para ver si me seguían más de lo que quisiera admitir. Todavía sentía el corazón a mil si veía a alguien que se le parecía. Pero, igual que ella, yo también estaba sanando. Mientras guardaba mis libros esa noche, no podía dejar de pensar en lo curioso que era cómo todo había terminado por acomodarse. Hace 3 años le salvé la vida a Lucía, y eso cambió el rumbo de los dos. Ella, en respuesta, pasó años buscando arruinar el mío. Sin embargo, al final, aquí estábamos los dos, dando la pelea, intentando encontrar nuestro lugar. Mientras caminaba de regreso a mi dormitorio, el campus estaba en calma. Por ahí los estudiantes de verano iban en grupitos, riéndose de cualquier cosa que alguien les enseñaba en su celular. Esa sensación de normalidad, sinceramente, era un lujo. Yo era como cualquier otro, regresando a casa, felizmente invisible. De pronto, volvió a sonar mi celular. Ahora era Theo, invitándome a cenar pizza con él y Margaret. Me salió una sonrisa y acepté de inmediato. La vida seguía, y yo por fin tenía esos momentos ordinarios uno tras otro, justo lo que siempre había querido desde el principio. Nada de ser héroe o villano, solo un universitario más preocupado por exámenes, tareas y qué hacer el fin de semana. Lucía intentó quitarme eso, pero no pudo. Sigo aquí, sigo siendo yo, tratando de ver lo bueno en los demás, aunque a veces cueste. Al entrar al dormitorio, me quedó claro que iba a quedarme con lo aprendido, pero sin dejar que todo esto me definiera. Ya una vez salvé una vida y pagué el precio, pero también aprendí a salvarme a mí mismo y a pelear por mi futuro. Mañana vendrán retos nuevos, pero serán los de siempre. Clases, trabajos, amigos, justo los problemas con los que soñaba cuando estaba en los peores días de la campaña de Lucía. Subí las escaleras a mi cuarto sintiéndome más ligero que en mucho tiempo. Pase lo que pase, sé que estoy listo, no por ser fuerte ni especial, sino porque entendí que a veces la mejor venganza es simplemente no dejarte vencer. Cerré la puerta del cuarto y afuera la vida en el campus seguía su curso. Yo encendí la laptop y me puse a trabajar en mis tareas de verano. Solo otro estudiante más, solo otra noche, solo un paso más hacia ese futuro que quiero construir. No era el final que ninguno imaginó hace 3 años, pero sí es real, es mío, y con eso me basta. Gracias por estar aquí y dejarme soltar mis ocurrencias. Siempre es divertido ser tu cómplice en este viaje. Nos leemos la próxima. Si llegaste hasta aquí, échame un comentario. Sabes que me encanta leerlos todos.